Buen día. El día de hoy vamos a trabajar con elementos estructurales tipo viga y soldadura mediante la herramienta de SolidWorks. Entonces vamos a mostrarles hacia dónde vamos y lo vamos a desarrollar paso a paso. Entonces nuevamente en el mismo orden de ideas que la clase pasada, es explicarles que aunque el programa SolidWorks nos da una libertad sobre el modelamiento de las figuras en 3 dimensiones, lo cierto es que no debemos desentendernos u olvidar que finalmente lo que vamos a elaborar en SolidWorks lo hacemos con el fin de que vaya a ser fabricado. Por lo tanto debe estar limitado y restringido a los elementos estructurales que podemos obtener comercialmente y que se encuentran estandarizados. Entonces vamos a abrir los elementos que pretendemos hacer el día de hoy y después simplemente lo desarrollamos de cero. No va a ser exacto a lo que vamos a ver. Entonces la idea es dibujar o modelar en 3 dimensiones unos elementos estructurales. En este caso es un tubo de tipo cuadrado, ¿sí? Uno vertical, hay otro elemento horizontal, una cartela y una serie de tapas, y vamos a colocar unos cordones de soldadura para representar que se va a aplicar un cordón de soldadura en las partes en las cuales los elementos estructurales se van a unir mediante el cordón de soldadura. La idea de esto es poder importar esto a un plano de soldadura en el cual se vean claramente los símbolos de los diferentes cordones de soldadura que están presentes en los elementos estructurales, pero más importante aún es obtener unos listados de los elementos que conforman mi estructura, que me va a servir a mí para contabilizar la cantidad de materiales y posteriormente para realizar el proceso de cotización. Esto igual es un ejemplo parcialmente desarrollado. Dará una idea del procedimiento general, pero no lo detallaremos, porque la idea es más bien apersonarnos de los pasos generales. Y la única forma en que usted se pueda apersonar de pasos detallados es cuando en la práctica aplique este conocimiento en una situación real. No hago una ligera introducción acerca del proceso de fabricación, al igual que se hizo para el caso de chapa. Sin embargo, pues el objetivo es darle a entender que lo que vamos a plasmar acá debería obedecer a un proceso de ingeniería y de cálculos respectivos para justificar el material del cordón de soldadura y también justificar el tamaño para que pueda soportar las cargas externas a las que es sometido el cordón de soldadura y no se vaya a romper o fallar.
Entonces vamos a hablar generalmente del cordón de soldadura como el elemento que va a unir dos elementos estructurales previamente establecidos. Entonces hablamos de un cordón de soldadura de filete cuando, si lo miramos desde esta perspectiva, forma un triángulo. Va a estar conformado por la garganta y por que va a ser la distancia más corta de ese triángulo que forma la sección transversal del cordón de soldadura. Lo imaginamos idealizado, que es una sección triangular, aunque no es exacta. Se representa entonces el cordón de soldadura mediante el símbolo de soldadura, en donde lo más importante es indicar el tamaño del cordón de soldadura, la longitud, distancia entre centros del cordón de soldadura, si el cordón de soldadura es aplicado alrededor, etc. Entonces esto es un repaso de dibujo de máquina y esto no pretende ser o reemplazar la lección de dibujo de máquina. Simplemente pretende hacer un recorderis para poder entender lo que vamos a desarrollar en el programa de SolidWorks. Los símbolos según la norma, dependiendo del tipo de cordón de soldadura, son estos. Si es de filete, se emplearía entonces un triángulo en el símbolo anterior para indicar que es una soldadura de filete, pero puede ser de respaldo, de tapón, en B, media B, U, J, etc. Aquí hay varios ejemplos entonces de cómo emplear las cotas según norma en un dibujo de soldadura. Y básicamente aquí estamos representando que hay un cordón de soldadura de 5 milímetros. Pero 5 milímetros se refiere al tamaño de esto. No al de la garganta, que es con el cual se realizan cálculos de ingeniería. Sin embargo, esto no pretende adentrarse dentro de los cálculos de ingeniería, sino principalmente cómo por medio del SolidWorks podemos introducir este tipo de cotas en la estructura soldada. Entonces, en este caso, estos triangulitos dispuestos de esta forma significa que se va a aplicar un cordón de soldadura de un lado y del otro. En este caso, entonces, hablamos de cordones de soldadura de 60 milímetros y con una distancia entre centros de 200 milímetros. Se representa de esta forma. Todo alrededor lo representamos entonces con el símbolo de soldadura y el círculo de esto que representa que vamos a aplicar un cordón de soldadura alrededor del elemento estructural. Si se mira desde arriba se vería así. Este sigue representando el tamaño del cordón de soldadura, pero el cateto, es decir, la altura esta o pierna del cordón de soldadura. Hay más ejemplos dependiendo de los diferentes tipos de soldadura: a tope o ranura, cuadrada soldada a topes a ambos lados, B simple bisel con 60 grados, etcétera. Podrán visibilizar las diferentes aplicaciones de la cota del cordón de soldadura. Aquí ya hablan acerca de los tipos de soldadura: de tapón, de ranura, de filetes, de ranura PJP, CJP. Pero también hablamos del tipo de juntas soldadas, es decir, la disposición de los elementos estructurales que une el cordón de soldadura: en T, traslapada, en extremos, a tope, en esquina. Y las partes del cordón de soldadura: garganta, en este caso la pierna del cordón de soldadura, que es lo que generalmente se representa en las cotas anteriores. Para representar el tamaño, entonces lo que están especificando realmente es el cateto del triángulo, pero según la norma o según este dibujo, lo que está representando es la pierna del cordón de soldadura. A la larga, el tamaño del cordón de soldadura. Esto igual también puede variar la forma como se va a aplicar el cordón de soldadura, específicamente el proceso específico de fundición del cordón del cordón de soldadura. El SMAP es básicamente el método de electrodo revestido, pero no va a ser el único. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí. Con todo esto lo que quiero decir es que básicamente antes de entrar al programa de SolidWorks a aplicar cordón de soldadura, deberíamos empaparnos de toda esta información y aplicarla para calcular entonces
cuáles son los esfuerzos en el cordón de soldadura y cuál es la resistencia del cordón de soldadura para ver si falla o no falla antes de entrar al programa de SolidWorks. De esa manera sabremos de qué tamaño y de qué material debe ser el cordón de soldadura que vamos a aplicar en nuestra situación particular. Sin embargo, el video no va a tratar de eso porque eso es un tema de una materia llamada Diseño Mecánico 2, al menos en la Universidad del Atlántico, que trata acerca de diseñar diferentes elementos mecánicos para que pueda resistir las cargas. Se hablan de otras funciones, pero hablamos de diseño de ejes, de tornillos, de cordones de soldadura, de rodamientos, de resortes, de engranes, de elementos mecánicos flexibles, de embragues y frenos, etc. Entonces, en ese orden de ideas, ya hice el repaso suficiente para entender lo que vamos a hacer desde el dibujo con el programa SolidWorks. Listo. Entonces, terminado ese repaso, voy a proceder a reproducir lo que les mostré con antelación. Recuerden, nos vamos a centrar en los pasos generales del proceso. Para que usted lo pueda aterrizar a pasos específicos, tendría que darme un caso específico. Entonces, es decir, ya sería aplicarlo en algo real. Entonces vamos a abrir en piezas, aceptar, y al igual que el caso de chapa podemos generar estas barras de herramientas, pero también podemos aquí crear unas pestañas nuevas, además de las que hay por default. La vez pasada lo hicimos con chapa, pero miren que aquí también podemos crear la pestaña de piezas soldadas. ¿Cómo hacemos eso? Recuerden, nos podemos ir a cualquiera de las pestañas, por ejemplo, operaciones, y nos vamos aquí al extremo derecho, donde no hay ningún botón. Le damos clic derecho y podemos desplegar cualquiera de estas barras de herramientas. Ahora mismo están desplegadas dos diferentes, esta que es de chapa y esta que es de piezas soldadas. Las voy a desactivar. Sé que están activadas cuando veo en donde dice piezas soldadas hay un botón en color oscuro, es decir, está activo. Cuando lo presione, la barra respectiva que está acá se desactivará y ya desaparecerá. Puedo hacer lo mismo para chapa metálica que está acá. Es esta barra de herramientas, la puedo desaparecer. Puedo repetir el proceso para hacerlas aparecer. Y ahí está la de piezas soldadas. Pero la verdad, no quiero trabajar con barras de herramientas. Vamos a cerrar esto. Sino que la otra opción es además de crear barras de herramientas que se van a colocar acá, yo también puedo crear pestañas nuevas. Aquí está operación, croquis, piezas soldadas, calcular, DINExpert, complementos de SolidWorks, SolidWorks MVD, SolidWorks CAM. Bueno, esto lo puedo hacer como me sitúo cerca de una de las pestañas cualquiera y le doy clic derecho. Entonces estas son las pestañas que yo puedo crear. Ahí está activada la de piezas soldadas, la puedo desactivar y desaparece, pero puedo repetir el proceso para hacer que aparezca nuevamente. Piezas soldadas. Y ahí aparece. Entonces veamos. Generalmente, ¿qué es lo que tenemos por default? En la pestaña de piezas soldadas hay una opción para crear croquis en 3D. Básicamente me va a permitir crear las líneas en 3 dimensiones que va a representar por dónde voy a colocar o ubicar los elementos estructurales que voy a soldar. Entonces, en el caso anterior yo había colocado una L, ¿cierto? O sea, un elemento estructural que está vertical y otro acostado. Entonces, bueno, primero voy a donde dice opción y voy a cambiar las unidades del documento. Lo quiero trabajar en milímetros. Esto. Entonces voy a proceder a crear los croquis en 3D. Es parecido a un croquis en 2D, pero lo va a crear en 3D. Puedes acceder también a él por medio de la pestaña de croquis. En vez de presionar directamente aquí, despliegas y está la opción de croquis 2D y croquis 3D.
Pero también podemos entrar por la opción de croquis 3D que está en la pestaña de piezas soldadas. Entonces voy a presionarlo. Ahí está. Voy a tirar un par de líneas. Y estas van a representar la longitud de los elementos estructurales que quiero ubicar en mi entorno gráfico de SolidWorks. Ahí tracé la primera línea, voy a acotarla. Vamos a hacerlo de 1 metro. Y voy a aplicar una línea horizontal. Voy a ponerle 1500 milímetros, es decir, 1,5 metros. Simplemente me voy a salir del croquis 3D. Entonces, para salir del croquis 3D, me vuelvo a donde dice piezas soldadas y presiono el botón de croquis 3D para salirme. Ahora está en oscuro. Al presionarlo se va a poner en color clarito. Es decir, ya me salí del croquis 3D. Lo siguiente es ahora proceder a introducir los miembros estructurales que coincidan con estas líneas. El proceso es bastante sencillo. En donde dice piezas soldadas me voy a donde dice miembro estructural. Ahora aparece un cuadro de diálogo que lo que va es a permitirme definir cuál es el perfil transversal del elemento estructural. Voy a elegir estándar ISO, no ANSI. Voy a elegir un tubo cuadrado. Y aquí voy a elegir un tamaño de 80 por 80 por 5. Cabe aclarar que estos son elementos estandarizados de la norma ISO, tubo cuadrado de 80 por 80 y 5 milímetros el espesor. Aquí donde dice grupos tengo que especificarle en dónde voy a ubicar el elemento estructural. Señalo acá y entonces en color amarillo él me muestra qué es lo que va a colocar acá. Va a colocar entonces un tubo cuadrado de 80 por 80 con un espesor de 5 milímetros. Creo que puedo aprovechar y seleccionar acá. Y va a colocar entonces en esa línea horizontal otro elemento estructural. Lo interesante es esta parte. Me va a indicar cómo es que lo va a crear. Entonces tengo varias opciones. Yo puedo navegar en la parte de abajo cómo es que voy a tratar las esquinas de los elementos estructurales. Por ejemplo, podría tratar las esquinas como un corte inglete. ¿Qué quiere decir? Que voy a hacer un corte a 45 grados. Y ese corte a 45 grados para este elemento horizontal y este vertical, ahí es donde va a ocurrir la pega con el cordón de soldadura. O puedo emplear esto para que el elemento de la parte horizontal, ¿sí?, llegue hasta acá y lo que haga es cortar este extremo del elemento vertical para pegarlo al elemento horizontal. También lo puedo hacer de esta forma. Es decir, ahí que recorto es el elemento horizontal. Voy a manejarlo así. Acá básicamente me habla de la separación entre segmentos conectados en el mismo grupo, pero no quiero que estén separados. Lo voy a dejar así a ras. Pero lo que controla es la separación entre este elemento con respecto a este elemento. Voy a dejarlo en 0 milímetros. Bueno, permitir protrusión. Básicamente ni el uno ni el otro. Y simetría del perfil. Puedo elegir si es horizontal o vertical, pero voy a desactivarlo para que quede tal como está ahora mismo. Puedo incluso controlar el ángulo de rotación entre los elementos estructurales. Pero no lo voy a hacer. Voy a dejarlo justo como estaba. Estaba en 0. Listo. Le voy a aceptar. Entonces ha creado los elementos estructurales.
Sí, pero obviamente si los voy a unir con cordones de soldadura hay que adicionar más elementos. Por ejemplo, estas tapas, estos agujeros pueden ser peligrosos por los bordes. Entonces yo puedo crear con la pestaña de piezas soldadas tapas en los extremos. Entonces voy a tapar estos agujeros. Voy a tapar acá. Simplemente lo que voy a seleccionar es la cara donde yo quiero que se cree una tapa. Y ahí aparece. Con los demás parámetros del cuadro de diálogo controlo las características geométricas de la tapa. Por ejemplo, aquí el espesor va a ser de 5 milímetros, pero yo lo puedo modificar como quiera. De 10 milímetros, pero vamos a dejarlo como está, de 5. También puedo elegir la dirección del espesor. Ahí está hacia afuera. Pero también lo puedo elegir hacia adentro o completamente por dentro. Voy a dejarlo entonces hacia afuera. Adicionalmente, si creo unas tapas así, estos bordes son peligrosos, así que voy a aplicar un tratamiento en estas esquinas. Para controlar ese tratamiento, le voy a dar tratamiento de esquinas y puedo aplicar un chaflán o un redondeo. Puedo controlar aquí el radio de redondez de esa pieza. Vamos con 5. El problema es que no va a quedar espacio suficiente para aplicar un cordón de soldadura para unir los dos elementos estructurales. Vamos a hacerlo un poquito más grande ese radio. Esto tiene un poquito de sentido. Con la equidistancia puedo controlar esto, la equidistancia con respecto a este borde. Voy a dejarlo como está. Puedo aplicar eso mismo en los demás lugares donde yo crea que debo tapar. Tapa en extremos. Tratamiento en esquinas. Lo bueno es que yo puedo aprovechar bajo la misma operación y seleccionar otras caras. Y ya queda completamente tapada los elementos estructurales. También está redondeado, por lo tanto ahí reduciría el riesgo de accidentes, de que una persona pase por ahí y se corte con los bordes. Generalmente los elementos estructurales de este tipo se coloca o una cartela o un pie de amigo. Un pie de amigo, vamos a consultar qué es eso, para que vean cómo luce. Pero esos pie de amigo o cartelas son simplemente elementos estructurales de repuesto. Ahí ven un pie de amigo. Básicamente es un elemento estructural que está a un ángulo específico entre dos elementos estructurales que se ubican a 90 grados cada uno. Entonces esto va a ayudar a reforzar la esquina. Pero también podemos ver que es una cartela. Vamos a ver qué aparece. Es demasiado... Bueno, esta es una cartela. Es como un pie de amigo, pero básicamente es una lámina cortada generalmente a 45 grados y soldada a los dos elementos estructurales, pero tiene el mismo objetivo: reforzar las esquinas del elemento estructural. Aquí hay una herramienta de cartela para entonces crear una cartela entre dos elementos estructurales. Puede ser una forma triangular o una forma poligonal. Voy a elegir por default la triangular y voy a seleccionar los elementos estructurales entre los cuales quiero que se cree la cartela. Elijo esto y esto. Y ahí se crea la cartela. Lo demás es definir parámetros dimensionales para controlar las dimensiones de la cartela. Vamos a elegirlo de 250
por 250. Listo. Ahí va una cartela. También podemos controlar el espesor. Ahí está de 5 milímetros de espesor. Tal vez algo más grande. 10. Con esto podemos controlar la ubicación de la cartela o del espesor. A ambos lados. Lado interior. Lado exterior. Podemos manipularlo para ver la diferencia. Dejemos en a ambos lados o las equidistancias. Si en los extremos o algo más bien central. Generalmente central, a menos que vayamos a colocar, como en este caso, dos cartelas una al lado de la otra. Voy a dejarlo así. Lo que viene es la parte en la cual vamos a aplicar los cordones de soldadura. Bueno, la forma recomendada es emplear este cordón de soldadura que crea una representación simplificada de una trayectoria de soldadura entre dos sólidos. Con esto vamos a crear las cotas de soldadura que mencionamos en el repaso anterior. Es decir, vamos a colocar esto. Como en estos ejemplos, vamos a colocar entonces estas cotas del cordón de soldadura. Obviamente toca hacer un repaso de eso, pero no voy a emplear cordones de soldadura complejos acá, como intermitentes ni nada de eso. Entonces, veamos, simplemente aplicamos cordón de soldadura y tenemos dos opciones: geometría de la soldadura o trayectoria de la soldadura. Esto si tenemos bordes por los cuales va a pasar el cordón de soldadura. Entonces simplemente seleccionamos los bordes en un orden acorde con las manecillas de reloj. Seleccionamos este primero, después este y así seguimos. Usted quiere aplicar un cordón de soldadura todo alrededor acá. Listo, ahí está un cordón de soldadura todo alrededor. Con este vamos a controlar el tamaño del cordón, pero cuando nos referimos al tamaño del cordón nos referimos a la pierna del cordón. En todo caso, mi recomendación es definir símbolo de soldadura. Es de 2 milímetros, pero máximo podríamos hacerlo de 5 milímetros. Ahora, eso también obedece a una norma. No quiero entrar en detalle de la norma, pero la norma dice que dependiendo de los espesores de los elementos estructurales que son soldados, así va a ser el tamaño mínimo del cordón de soldadura. Diría que el tamaño máximo va a estar controlado, por decir algo, por los espesores de los elementos estructurales máximos. O sea, los elementos estructurales van a definir tanto el tamaño del cordón más pequeño posible por norma, como el más grande, que puede ser tan grande como el mismo espesor del cordón. Aquí está básicamente esta tabla, que es de la norma AWS, es decir, la American Welding Society. Y básicamente, en función del espesor de las placas que son soldadas, estos son los tamaños de cordón de soldadura más pequeños que se pueden aplicar. Aquí está en pulgadas, aquí está en milímetros. Si el espesor de la placa es menor o igual de 6 milímetros, el cordón de soldadura más pequeño podrá ser mínimo de 3 milímetros. Nuestras placas ahora mismo son de 5. Así que
diría que esto es más parecido a esto. O sea, no puede ser más pequeño que 3 milímetros. Entonces vamos a salirnos de acá y especificar que esto mínimo es de 3. Como estamos aplicando un cordón de soldadura a todo alrededor, es de tipo periférica. Entonces lo vamos a especificar acá. Como estamos especificando que es a todo alrededor, no es necesario especificar la longitud del cordón, que sería acá. En todo caso, si usted quiere especificar la longitud del cordón, le daría aquí donde dice longitud desde hasta. Pero en este caso, como es a todo alrededor, no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido especificarlo, a menos que lo vamos a emplear para cálculo de cantidad de materiales, en especial cantidad de cordones cantidad de electrodos del cordón de soldadura. Entonces miramos que aquí aparece eso, aunque está de más realmente. Miren que al especificar la longitud desapareció el símbolo de periférico. Porque se entiende que si coloco periférico tiene que lograr la longitud completa de la cartela. Perdón, la cartera no, de la tapa. Entonces, así que desactivo esto, regreso acá y le digo periférico. Aceptar. Entonces voy a hacer lo mismo con las demás tapas. Ahí ya quedó el símbolo de soldadura. Voy a darle a aceptar. Entonces voy a aplicar el cordón de soldadura alrededor de esta zona. De la misma forma, cordón de soldadura. Voy a darle la trayectoria. Y ahí estoy a punto de completar la trayectoria de ese cordón de soldadura. Lo voy a dejar también de 3. Definir símbolo periférica nuevamente. Aceptar. Y aceptar. Por ahí debe estar el... Ahí está el símbolo respectivo. Voy a aplicar lo mismo para esta tapa. Entonces vuelvo y repito el procedimiento. Cordón de soldadura. Voy a decirle trayectoria de soldadura. Y repito el proceso. Señalo acá. Señalo acá. 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 Y acá sí completo. Bueno, ahí está. Entonces la idea es poder acotar dónde va a ir cordones de soldadura. Para la cartera voy a hacer algo similar, pero solamente voy a aplicar cordones de soldadura aquí, aquí y en la parte baja también. Entonces aplico cordón de soldadura, defino trayectoria de soldadura. Aquí, y vamos a ver si me permite coger también acá. No me la permite coger porque lo que está esperando es que coja líneas contiguas o líneas en serie. Puedo elegir que sea
simétrica o alternado a ambos lados, ahí está por default ese símbolo de soldadura, y de este lado hay que escoger este mismo símbolo y colocarle aquí 3. Pero yo en este caso recomendaría que lo dejara así como está. Voy a desactivar el simétrico y voy a dejarlo así como está. Longitud, esa sí la voy a activar. Y ese es el largo de 250 milímetros. Acepto y ahí ya quedó. Y voy a repetir para esta parte y también para los otros dos de abajo. Acá, longitud desde hasta y acepto. En ambos debe estar la cota de la longitud de la soldadura. Lo mismo debería suceder para los cordones de soldadura que apliquen la parte de abajo. Trayectoria de soldadura. Ahí está. Longitud desde hasta. Y vamos a darle a aceptar. Y aplicar un nuevo cordón para soldar acá. Otra vez trayectoria de soldadura. Bueno, obviamente yo puedo recurrir a soldadura intermitente, en el cual debo especificar la longitud del cordón de soldadura y la separación entre centros. Eso está ejemplificado acá. Eso sería más parecido a esto. De esa manera entonces lo que representaría sería 60 la longitud y el otro número representaría la distancia entre centros de los cordones de soldadura que se repiten. No lo voy a utilizar, solamente voy a utilizar lo de longitud desde hasta, aunque esto es por la parte de dilatación térmica no se recomienda esto. ¿Sí? Por la parte de dilatación térmica se recomienda siempre aplicar cordones de soldadura intermitente para que al no someter una pieza durante mucho tiempo a un cordón de soldadura, lo cual conlleva mucha temperatura, termina dilatando las piezas. Entonces lo que tenemos realmente es que se aplica cordones de soldadura intermitentes para evitar la dilatación térmica excesiva. Pero bueno, eso es algo que se recomienda por regla de diseño, pero no es algo que te digan muy claramente en libros donde apenas te están enseñando a dibujar cordones de soldadura. Entonces, volvemos acá, vamos a darle a aceptar y listo. Ahí están acotadas todas. Yo diría que haría falta el cordón de soldadura que me une este elemento estructural con el de abajo. Entonces vamos con esta, la opción está de geometría de soldadura, pero toca elegir soldadura desde selección cara aristas a partir de un sólido única, y había que elegir hasta selección a partir de varios sólidos, es decir, hay que elegir como las dos caras de las piezas que se van a unir. Podemos intentarlo señalando esta cara y señalando esta cara de la pieza, a ver qué obtenemos por resultado. Y señalamos acá. $3 milímetros. Vamos a dejarlo así en 3 milímetros.
o podemos señalar acá no esta parte, sino simplemente esta cara, y ahí automáticamente él reconoce que se va a aplicar un cordón de soldadura por acá. Podemos también definir el símbolo, al igual que los casos anteriores. De hecho, haría falta que otra cosa. Yo diría que acá. Vamos a ver si nos lo permite. No permite hacer la selección. Tocaría hacerla por aparte. Vamos a hacerlo así. Y vamos a aplicar también un cordón de soldadura por la parte de atrás. Geometría de soldadura. Vamos a hacer algo parecido. Acá seleccionamos esta cara. Y acá seleccionamos esta otra cara. Entonces él automáticamente identifica que la intersección entre esas caras debería ser por donde aplique el cordón de soldadura. Lo demás es configurar si el cordón se va a aplicar solamente de este lado o de ambos lados. O sea, de la arista de este lado y del otro lado. Creo que va a estar más complicado aplicar un cordón de soldadura aquí y acá, precisamente porque no son caras que estén de pronto se podría aplicar un cordón de soldadura acá, pero habría que analizar si la norma lo permite. Vamos a dejarlo así. Yo pensaría que lo más sano hubiera sido aplicar también cordones de soldadura así, pero tocaría ver qué es lo que permite la norma. Sin embargo, para efecto práctico, pues he logrado desarrollar un elemento estructural soldado y lo voy a guardar ahí. Soldadura ejemplo 2 con ese nombre. Vamos a darle reconstruir y guardar. Esto. Bueno, logramos la primera parte del ejercicio. Hemos creado unos elementos estructurales estandarizados, que es lo más importante de esto. No son inventados de la nada. Son elementos que teóricamente lo podría conseguir comercialmente en la respectiva, no sé, por ejemplo, un home center o una Sesco, cualquier empresa que pueda vender estos elementos estructurales porque los fabrica o los comercializa como un intermediario de otra casa que los fabrica, otra empresa que los fabrica. Entonces, listo. Lo siguiente sería generar un plano a partir de esto. Obviamente lo importante aquí es guardar la pieza. Y más importante, lo del plano es generación de cotas y las tablas que te van a permitir cuantificar el material que vas a emplear para la construcción de esos elementos estructurales, más la soldadura. Entonces esta vez vamos a darle a dibujo. Aceptamos. Vamos a elegir un formato grande. Vamos a dar a aceptar a la 2. Recuerden, aquí él está esperando que examinemos y le digamos cuál es la pieza a la cual le vamos a sacar el plano. Vamos a elegir esta. Aquí no estamos viendo cuál es la vista que tenemos entre manos, entonces le vamos a dar vista preliminar. Recuerden que él por default crea la vista con una escala que automáticamente se ajusta al tamaño de la hoja, pero usted puede controlar la voluntad acá. No lo voy a hacer en este caso. Voy a hacerle caso al programa y trabajar con la escala que él me sugiere, que es de 1 a 5. Es decir, el tamaño real de estos elementos estructurales está dividido entre 1/5 para poder introducirlo dentro de esta hoja. Es decir,
la hoja es una vez y el real es 5 veces lo que voy a representar en esta hoja. Es lo que representa esto. Puedo elegir un estilo de visualización de líneas ocultas visibles. Y a partir de esto puedo generar las diferentes vistas que yo considere. Yo diría que esta vista como para que se vea lo de la cartela. Y una vista en 3D. Yo diría que es más que suficiente. Le damos escape para que no generen más vistas y podemos acomodar las vistas donde nos parezca que es más apropiado. Recuerde que siempre puede regresar a generar vistas en donde dice la pestaña ver diseño, vistas del modelo. Ahí siempre podemos regresar y examinar y buscar cualquier pieza con la cual le queramos generar las vistas dentro de este plano. Pero ahora lo que me interesa es la generación de las cotas. Como ya yo me gasté un tiempo a acotar los diferentes elementos estructurales en el modelo 3D original, lo que voy a hacer es importarlos. Recuerden, eso lo hacemos con elementos del modelo. Y aquí donde dice origen vamos a elegir todo el modelo. Y vamos a seleccionar todo lo que queramos que aparezca acá. Hay muchas cosas de estas que no he incluido en mis cotas. Pero sin embargo yo lo que hago es esta oruga básicamente me va a representar los cordones de soldadura dentro del plano. Pero lo que más me interesa es el símbolo de soldadura. Esto de datos indicativos es de pronto para enumerar elementos estructurales. En este caso no es tan crítico porque tengo pocos. Geometría de referencia, incluir elementos de operaciones ocultas. Luego simplemente le damos a aceptar y acomodamos las cotas para que queden dentro del dibujo. Aquí todo está en pulgadas, pero recuerden que pueden en opciones, propiedades de documento, unidades, cambiar un sistema que usted pues se maneja normalmente en la empresa donde está trabajando o la que maneja el cliente o el proveedor. Entonces aquí está 1500. Este era de 1000, es decir, un metro y metro y medio. Y bueno, básicamente acomodar cotas. El espesor del tubo cuadrado es de 80. La cartela esta es de 10 milímetros de espesor. Los radios de las tapas es de 10. Y acá están el resto de la tapa es de 5. Hay un cordón de soldadura de 3 milímetros. La pata de la soldadura. Y aquí está muy... Bueno, hay una cartela que es de 250. Hay dos cordones de soldadura de lado y lado. Este es el otro tamaño de la cartela. Aquí hay otro cordón de soldadura. Vamos a colocarlo por acá. Que es que se emplea para unir la tapa esta con el elemento estructural respectivo. Este representa el cordón de soldadura que hay en la parte baja de la cartela de un lado y del otro. Y estos deben ser los cordones de soldadura para unir el elemento estructural de la parte que está vertical con respecto al que está horizontal. Bueno, y siempre la idea es como que las cotas no crucen en lo posible el perfil real de la pieza o el perfil visible. Entonces están todos mis cordones de soldadura. De todas maneras, está en forma de oruga la representación del cordón de soldadura por si de pronto el operario desea verlo, donde aplicar el cordón de soldadura de forma más exacta.
Esto nuevamente es mascotas, entonces la idea es que no. Pero ahí se ve claramente la oruga, que lo que representa es que por ahí va un cordón de soldadura. Y las cotas acá lo que me representarían es básicamente el tamaño del cordón y la longitud del cordón. Ya yo sé que en el que diga todo alrededor, aquí no está el símbolo de todo alrededor, qué raro. Es raro porque en el modelo 3D, yo sí le especifiqué a esto que aclarara que era todo alrededor. Estas soldaduras eran todo alrededor. Te faltó esto. Aceptar. O sea, las que están relacionadas con la cartera eran a todo alrededor. Se me perdió el que tiene que ver directamente con esta. Estos son los que están. El cordón de soldadura que está en la parte de adelante del elemento estructural. Y este es el de atrás, pero el de la cartela se me perdió. Aquí está. Esa es periférica. ¿Listo? Guardo. Me salgo. Y ahora eso se actualiza automáticamente en el plano. Si no, usted siempre debe darle semáforo, que reconstruir lo que hace es actualizar cualquier cambio que haya hecho en la pieza original. Se debe actualizar en el plano. Y ahí están entonces los símbolos de soldadura de todo alrededor. Todo alrededor. Listo. Si de pronto el operario no ve bien el símbolo de oruga y quiere que quede claro el símbolo este de oruga para saber en dónde es que va a aplicar el cordón de soldadura, si de pronto no puede leer bien esto o lo que representa, pues él puede acercarse acá y verificar que aquí en efecto hay que aplicar un cordón de soldadura y aquí también hay otro. De igual forma, acá se ve que hay que aplicar un cordón de soldadura y aquí también hay otro. Obviamente en un plano tan grande él no lo puede distinguir. Pero veamos. Podemos emplear en ver diseño cualquiera de estas vistas. Estas vistas estándar, vistas del modelo, que es para importar las vistas de una pieza, pero también podemos vista de detalle, que es una vista de detalle para mostrar una porción de una vista, normalmente a una escala mayor. Entonces podemos darle acá. Dice, croquis un círculo para continuar la creación de vista. Si no desea un perfil circular, cree el perfil antes de seleccionar el comando de vista antes del detalle. Entonces toca donde dice croquis. Ahí está por default, está esperando que dibujemos un círculo. Generalmente está pensado para vistas planas. Vamos a hacerlo acá. Pero realmente lo bueno sería acá. Vamos a ver si me permite hacerlo acá. Listo, ahí está. El detalle y puedo controlar la escala personalizada definida por el usuario. Estaba 1 a 5, quiere decir que si lo elijo 3 a 5 tiene que quedar todavía más grande. 4 a 5.
Bueno, ahí está más que claro. Vamos a dejarlo 3 a 5. Listo. Entonces lo bueno es lo que haría falta es de pronto definir en esa vista esquema completo. El mismo estilo de visualización. Voy a dejarlo como está. Lo que pasa es que no se ve el detalle de oruga. Entonces, en el peor de los casos, ¿qué hacemos? Volvemos a anotaciones, elementos del modelo. Y ahora sí se ve el contorno de oruga. De tal forma que de pronto esto le va a ayudar al operario a entender mejor por dónde es que tiene que aplicar los cordones de soldadura. Está claro que ahora debe aplicar una acá, una acá, una acá y una acá. Ahora también se entiende que debe aplicar uno alrededor de la tapa. Igual, cualquier cosa, para eso está el ingeniero supervisor, para indicarle algo que de pronto él no entienda en el plano, aunque en teoría él debería entender el plano. Entonces, eso por una parte. Aquí está definiendo la escala del detalle A. Pero ahora lo que me quiero centrar es básicamente la generación de tablas que me va a permitir cuantificar la cantidad de material. Aquí también podría emplear globos automáticos para todos los componentes en las vistas seleccionadas. Esto lo que me va a permitir es enumerar la cantidad de componentes que conforman mi elemento estructural. Esto está en la pestaña de anotaciones. Esto es para agregarlo elemento a elemento. Vamos a elegir entonces globo automático. Agrega globos para todos los componentes en las vistas seleccionadas. Voy a darle aceptar y lo que pasa es que si no selecciona una vista, obviamente él no genera los globos. Entonces hasta ahora no me ha generado ningún globo. Repito el proceso. Vamos a ver, seleccionar acá. Bueno, ya esto es otra cosa diferente. Entonces primero lo primero. Bueno, vamos entonces a hablar de generación de tablas. Aquí esto no me está permitiendo ver eso, así que voy a coger esto y moverlo a otro punto. No, esto no era lo que quería. Bueno, aquí en la parte extrema derecha, en la parte superior, hay un icono que lo tapa esto que estoy empleando para grabar este video actualmente.
Entonces aquí yo puedo insertar tablas acerca de esto que he elaborado. Por ejemplo, tablas de soldaduras y listado de cortes para piezas soldadas. Entonces vamos a ver con tabla de soldadura a ver qué obtengo. Entonces dice, selecciona una vista de dibujo para especificar el modelo para crear una tabla de soldaduras. Obviamente la que más tiene, o la que tiene prácticamente todas las cotas de soldaduras es esta vista. Entonces voy a seleccionar esta vista. Voy a darle a aceptar por default y él simplemente me va a mostrar mediante una tabla los diferentes cordones de soldadura. Dice el elemento número 1, el 2, el 3, los tamaños de cada uno de esos elementos, el símbolo de soldadura que es defilente y la longitud de cada uno de ellos. También me va a permitir especificar la cantidad de elementos asociados. ¿Para qué me sirve esto? Yo a partir de esta dimensión del tamaño de soldadura puedo deducir el área transversal del cordón de soldadura que forma un triángulo. Esto representa un área. Esa área multiplicada por la longitud representa un volumen del cordón de soldadura. Y eso multiplicado por la densidad del material me permite obtener la cantidad de masa que requiero para aplicar estos cordones de soldadura. Es decir, esto va a permitir cuantificar la cantidad de material que yo voy a necesitar para poder soldar este elemento estructural de acuerdo a esta acotación. El material de la soldadura pues ya toca que usted lo especifique, pero ya eso es algo más de diseño mecánico 2 en cuanto a los materiales que se requieren para aplicar el cordón de soldadura, específicamente lo que tiene que ver con la norma y con la denominación de la AWS. En este caso estamos hablando de electrodo E60, E70, E110, E80, E90, E100, E120, etcétera. Pero es algo ya que obedece la parte de resistencia de materiales para garantizar que el cordón no se vaya a romper. Pues aquí lo tendría que especificar dándole doble clic. E6013. Y así puedo modificar para cada uno de estos espacios cuál es el material específico del cordón. Digamos que todos son E6013. Eso básicamente lo que significa es que es un electrodo que al cual se le aplica un ensayo de resistencia a tensión tendrá alrededor de unos 60 kPsi de resistencia a tensión. Entonces eso es lo que representa esa denominación. El 13 ya está relacionado con que si es un cordón de presentación o ya para realizar una función útil. Listo. De pronto aquí lo que haría falta es saber cuál es el electrodo 1, cuál es el electrodo 2 y cuál es el electrodo 3. Lo podemos deducir en base a la cantidad y la longitud del cordón de soldadura. Entonces vamos a seleccionar esta vista. Globo automático. Vamos a darle a aceptar a ver si me genera al fin. Bueno, esto es algo aparte. Al menos ya con esto podemos generar el listado de los cordones de soldadura. Lo que no está claro es la denominación de cuál es el cordón 1, cuál es el 2 y cuál es el 3. Lo podemos deducir a partir de cosas como tamaños y longitudes. Si recuerdan, esta es la longitud asociada
a los cordones de soldadura de las tapas. Pero esto es fácil de ver cuando tenemos elementos estructurales pequeños. Pero si estamos hablando de la estructura de un edificio, es fácil perderse que cuál es elemento 1, cuál es elemento 2 y cuál es elemento 3. El peor de los casos, lo que vamos a hacer es colocar con un globo y simplemente lo denominamos nosotros directamente. Pero es algo más manual. Entonces, lo otro que haría falta para complementar esto, que nos va a permitir cuantificar la cantidad de material que vamos a necesitar en soldadura, es el listado de materiales de corte. Es decir, lo de los elementos estructurales que vamos a soldar. Para ese caso también recurrimos a la misma opción de tablas y vamos a elegir listado de cortes para piezas soldadas. Esto realmente se refiere a los elementos estructurales. Debemos seleccionar una vista. Vamos a seleccionar esta. Lo demás es configurar. Pero yo generalmente recomiendo es darle a aceptar directamente. Y va a aparecer esta tabla que es la de listados de corte. La ubicamos donde nosotros queramos. Y aquí básicamente vamos a especificar en la descripción a qué elemento nos estamos refiriendo. Nuevamente aquí el problema es la generación de cuáles son los elementos que nos referimos, pero es fácil deducir cuál es el de 540. 1540 debería ser este elemento estructural, el que está en la parte de abajo. Este de 960 debe ser entonces este, que recuerde que ese lo cortamos al momento de especificar el tratamiento en las esquinas. Así que este elemento ya no es de 1 metro. Es de menos de 1 metro menos este corte, que finalmente quedaría de 960. Los otros elementos deberían ser las tapas, que hay 3, y este, el 4, debe ser seguramente la cartela. Entonces la idea es también colocar una descripción acorde con eso, pero también unos globos que me representen cuál es el elemento estructural 1, cuál es el 2, cuál es el 3, cuál es el 4. Vuelve y juega. Si no lo logra hacer mediante globo automático, entonces le toca colocar un globo y usted especifique manualmente cuál es el elemento 1, el 2, el 3, el 4. Entonces, en este caso, el 1 sería tubo cuadrado, ISO cuadrado de 80 por 80 por 5. Obviamente hay que especificar de qué material es. Digamos ACTM A36. No sé. Entonces vamos a poner lo mismo. Tubo ISO cuadrado 80 por 80 por 5 ACTM A36 es el material. Esto es las tapas. Tapas para tubos. Ya especificará las dimensiones. Pero digamos que también es el material ACTM A36. Y esto solamente tiene una cantidad de 1. Esa es la cartela. Cartela de 250 por 250 por 5. No recuerdo cuál es el espesor de la cartela. Veamos. Desde arriba debería verse. Es de 10. La cartela es de 10. Vamos a decir que también es ACTM A36. La pregunta es, ¿habrá una lámina ACTM A36 de 10 milímetros? Eso es
algo que ya les dije la vez pasada. Este programa algunas veces te da mucha libertad, pero lo cierto es que esa libertad siempre debe estar restringida a los procesos de fabricación que emplearás posteriormente. No debe dejar de lado eso. Aquí me estoy inventando esto, pero usted debe verificar eso. Entonces, listo. Digamos que ahí voy mejorando la cosa. Vamos a guardar todo. Vamos a ver si desde... Debe estar por ahí abierto el sólido. No, no está abierto el sólido. Abrir. Ahí está el sólido. A veces simplemente es que desde el sólido no generamos la información suficiente para importarla dentro para importarla dentro de del plano. Entonces por eso simplemente él no la generó. Entonces, bueno, esto es básicamente porque estoy tratando de colocar unos globos para identificar las diferentes piezas en el plano, porque está claro qué es qué, pero siempre es mucho mejor que el mismo plano nos diga qué es 1, qué es la soldadura 2, qué es la soldadura 3. Aquí le he deducido por la cantidad de cordones que yo apliqué y las longitudes, ¿sí? Pero obviamente lo ideal es poder hacerlo por medio del programa. Si no, entonces tocaría hacerlo simplemente de forma automática. Entonces voy a seleccionar esto y voy a darle en globo automático, agregar globos para todos los componentes en las vistas seleccionadas, y al fin lo hizo. Entonces tuve que primero generar el listado de... Aquí está, vamos a acomodar mejor esto. El otro reto es que no vaya a cruzarse con esto. Aquí he generado los numerales para los elementos estructurales. Entonces ahí ya es lógico que es... Toca es mover... ¿Qué? Toca mover estas cotas. Sí. La idea es que obviamente no se crucen mucho con las otras cotas para que sea fácil de hacer la lectura. Este lo podemos dejar acá y esta cota entonces se corre acá y listo. Ya la cosa va mejorando. Sí, entonces ya podemos identificar los elementos estructurales. Obviamente uno que es el horizontal, y aquí está el horizontal. 2 que es el vertical, ahí está. 3 que sabemos que eran las tapas porque son 3. Y 4 que es la cartela. Listo. Ahora este no me está relacionando solamente los elementos del listado de cortes. El de soldadura es más complicado, pero podemos intentar, ¿no? Ahí está. Vamos a señalarla antes de entrar aquí. Y vamos a ver si al estar señalando previamente
los de los cordones de soldadura me lo genera. No lo genera. Dice, selecciona la hoja de dibujo o las vistas en las que desea insertar globos. Para ordenar globos secuencialmente necesita una lista de materiales. Definitivamente esto principalmente se refiere más que todo a los listados de corte, más que a los de soldadura. Listo, entonces acá definitivamente esto principalmente nos va a servir sobre todo para el material, para cuantificar el material. De hecho también. Pero ya para relacionar cuál es el cordón 1, el 2, el 3, toca entonces aplicar globos manualmente. Bueno, entonces básicamente esto sería lo que quería explicarles el día de hoy. Cómo generar una pieza en 3D que fuera conformada por elementos estructurales y cordones de soldadura, elementos estructurales estandarizados, en donde también colocamos mediante símbolo de soldadura pues de qué tamaño es el cordón de soldadura y la longitud del cordón de soldadura. Pero más importante, generar un plano respectivo de los elementos de soldadura con sus respectivas tablas y listados de materiales. Y también muy importante el de la soldadura, que nos va a permitir cuantificar la cantidad de cordones de kilos o de varillas de electrodo que requerimos para realizar este trabajo. También podemos generar automáticamente estos globos para enumerar los diferentes elementos que conforman estos elementos estructurales, pero para la soldadura sí tendríamos que aplicar globos manuales e indicar cuál es el cordón 1, el 2 y el 3. Para indicación al soldador de qué cordón de soldadura tiene que aplicar, para eso está estas cotas. Pero si se dificulta la lectura del plano, pues podemos emplear esta vista en 3 dimensiones con una vista ampliada y detallada y se muestra en forma de oruga los diferentes cordones de soldadura, de tal manera que le queda más claro dónde debe aplicar los diferentes cordones de soldadura. Y ya con esta información deducir del tamaño del cordón de soldadura que tiene que aplicar y las longitudes. Bueno, les agradezco mucho la atención. Esto era lo que quería comentarles el día de hoy. Obviamente es una aplicación muy sencilla, que no se parece de pronto a otras situaciones más complejas, pero es la base del dibujo de soldadura. Elementos estructurales, señalizar en dónde aplicar los cordones de soldadura y después al momento de generar los planos, generar las listas para cuantificar la cantidad de materiales que se requieren y que estén claras las cotas, y si no, poder reforzar con esta vista en 3 dimensiones con una vista ampliada gracias a anotaciones, gracias a que en Ver Diseño empleamos una vista en detalle. ¿Esto? Bueno, hasta luego. Nos vemos entonces en próximas lecciones.